began, my goodness, my eyes began to be filled with tears. Entonces mis ojos se llenaron de lágrimas. I slowed down my car, the speed of my car, Y bajé la velocidad de mi carro and the Holy Spirit was in the car. y el Espíritu Santo golpeó el carro, donde estaba manejando. And I began to notice, Y empecé a notar, to review the testimony of this gentleman. para hacerle un resumen del testimonio de este caballero. In the year 1940, En el año 1940, he began businesses. él empezó negocios. But what happened that when he began businesses, Pero sucede que cuando él empezó immediately he got broke. los negocios, él quebró. And he began to cry to the Lord. Entonces él empezó a llorarle a And Dios. the Lord said, I want to be the owner of your business, Y el Señor le dijo, yo quiero ser el dueño de tu negocio. but legally. Pero quiero ser dueño de tu negocio legalmente. I don't want your words, I want your No action. quiero tus palabras, quiero tus respuestas. And he went to the lawyers. Entonces él se fue a unos abogados. Many lawyers laughed on him Y muchos abogados se le reían en la cara. until he found a lawyer Hasta que él encontró un abogado that gave him a legal strategy que le dio la estrategia legal to establish God as the owner of his business. para establecer a Dios como dueño de su negocio. And he prepared the whole document. Entonces el abogado preparó todo el documento. And he began to increase the business. Entonces él empezó a tener, a incrementarse el But negocio. every time that he was in prosperity level, Pero cada vez que él empezaba a prosperar, he was broke. inmediatamente como que iba a la Something quiebra. happened that the business broke. Algo pasaba que comenzaba a quebrar. And every time that he broke, Y cada vez que él quebraba, he was going into the room él iba a su habitación, along with the Lord. a solas con el Señor. And the Lord began to light up every candle in Y el his heart. Señor empezaba a prender cada luz en su corazón, And from en that su room, he candelabro. came out with a new idea. Entonces cuando prendían esas luces el Señor en su corazón, él salía con nuevas ideas. In 67 years, En 67 años, he gave more than $100 million. él dio más de 100 millones de dólares To Indonesia a Indonesia and India. y a India. He planted thousands of Él churches, plantó miles de iglesias and he kept living with modesty. y él seguía viviendo con modestia. And when you read the testimony, Y cuando usted lee el I testimonio, was asking, Lord, explain to me, because this brother had been making a lot of warfare and y yo le something. decía, no, esto tiene, hermano, tiene que haber estado haciendo mucha guerra espiritual. Explícame, Señor. He was walking with a candlestick, Él, lo que pasa es que él caminaba con el candelabro, el menorá, con el menorá, with the manifestations of the con Spirit las of Jesus. manifestaciones del Espíritu de Dios en él. And you could see through the whole testimony Y usted podía ver en todo el testimonio that at the beginning, que al comienzo he gave the 10%, él daba solo el 10%, then the 20%. después empezó a dar el 20%. You began to see how he Y worked usted very hard. empieza cómo él trabajaba fuerte. Was not that believer that believed that riches was going to come No era, without working, no era ese creyente que pensaba que la riqueza iba a venir sin trabajar, working very hard. sino que trabajaba duro And he began until the Lord hasta que el Señor settled the last stage of the business. puso al final a la última etapa del negocio. And he only take the 10%. Y después él vivía solamente con el And the 10%. 90% was Y for el the Lord. 9% era para Dios. Now, this is not a story. Ahora, esto no es una historia, It's a real es testimony un testimonio with real documents, y está documentado. evidence, Evidencias, facts, hechos. hechos. And you see the fruits Y usted puede ver los frutos of thousands of churches de miles de iglesias que plantó in Indonesia, en Indonesia, in India. en India. This morning we were talking with my wife, Esta mañana hablábamos con mi esposa and my wife shared me something that is very painful. y mi esposa me compartió algo que es muy doloroso. It's about some scandals in the body of Christ. Escándalos que pasaron en el cuerpo de Cristo. And Lord, cover us and protect Y el our ministry. Señor, le pido al Señor que nos cubra a nosotros y proteja a la But this iglesia. scandal, everything was related with the lavish lifestyle of different leaders. Pero escándalos eran del estilo de vida de lujo, escandaloso de estos líderes. And between two leaders now they are fighting Y ahora hay dos líderes que están peleando for money. por dinero. So the Lord took me to that realm too, Entonces el Señor me llevó también a ese ambiente, a ese lugar. and also helped me to go to the beginnings of these leaders. Y también me llevó a que
investigue el comienzo de estos creyentes. And in the beginning, Y en el comienzo de estos líderes, they were walking with the first love. ellos sí caminaban en el primer amor. Even one of the wife of them that was interviewed, Inclusive una de las esposas que sale en el internet que la entrevistaban, she said at the beginning our ministry was about Jesus. y decía ella, al comienzo nuestro ministerio era acerca de Jesús. Everything was about the Lord. Todo era acerca de We Jesús. feed the poor. Nosotros dábamos We de comer began al to pobre. heal the people. Comenzábamos a sanar por los And enfermos, a orar por los enfermos. thousands began to come. Y miles venían. But when thousands began to come, Pero cuando comenzaron a venir los miles, something happened. algo sucedió. And they began to worship the Y pastor. ellos empezaron a adorar al pastor. And they put then some images. Entonces empezaron en el video a poner imágenes. And in the images there were t-shirts Y of en las people imágenes las personas tenían unas camisetas that says, "My pastor loved me." que decían, mi pastor me ama. The first love was gone. Porque el primer amor se había ido para Dios. But there was a lot of money. Pero ya había mucho dinero en la iglesia. And if there is money, Y si everything hay is okay. dinero, Everything is okay. todo está bien. The Lord judged. Pero el Señor juzgó. So I compare that Entonces yo comparaba esto with the book that I read con el libro yesterday. que leí ayer y me edificó tanto. And I said, did you taste the difference? Y yo le pregunté a Didi, ¿tú ves la diferencia? ¿Disfrutaste, has saboreado la diferencia? This brother Este hermano is not a minister. no es un ministro, He was a secular person es una persona secular. who understand that his calling was the business Él entendió que su llamado era estar en el área de for negocios the kingdom. para el reino de los cielos. Provide more than $100 million in 67 years. Proveyó más de 100 millones 100 millones. 100 millones de dólares para el reino de los cielos. He's no worship. Él No es adorado. Él no es adorado, No celebrity lifestyle. no es una celebridad ni vida de celebridad. Enjoy the prosperity of the Él Lord. disfrutaba la prosperidad de Dios. Giving the 90% to the Lord. Él daba el 90% a su Señor. And you have here Y tú tienes acá a different situation. una situación diferente. I said, Lord, explain. I don't Entonces yo decía, understand. Señor, explícame, no entiendo. Because they began good here. Porque ellos empezaron bien acá. What happened? ¿Qué sucedió? Happened Revelation chapter 2. Pasó lo que dice Apocalipsis capítulo 2. I have something against you Yo tengo algo en contra de ti, that you have left your first que has love. dejado tu primer amor. So if you love to make money, Así que si tú amas hacer dinero, I hope that in your heart yo espero que en tu corazón is money for the kingdom, sea el dinero para el reino de los cielos, money for Jesus. el dinero para Jesús, That in your heart could be Jesus que en su corazón esté primero Jesús, first. primero. Amen. Amén. Hallelujah. Aleluya. Was a tremendous blessing. Entonces, tremenda I bendición. read again that book. I read that book 22 years ago. 22 años atrás yo lo había leído ese libro And what an impact. y fue un impacto para mi vida. You could feel when you finish and you close the door, you want to go outside and make any business possible for the kingdom of God. Cuando tú cierras ese libro, quieres ir afuera y empezar cualquier negocio que se te ocurra. But at the same time that you're thinking about business, you're thinking about souls coming Pero to a mí, salvation. a la misma vez, cuando piensas acerca de los negocios, piensas en las almas que vas a bendecir. The Lord grant him because of his obedience. El Señor le dio bendición por causa de su Where he obediencia. put his hand, he produced wealth. Donde Él ponía su mano, Él producía mucho dinero, mucha prosperidad. But before he received the money, Pero antes que Él recibiera ese dinero, the Lord, el Señor, say to somebody, the dígale Lord a alguien, el Señor is a very good investor. es un buen inversionista. Ask him to put in writing his portion. El Señor le pidió que Él escriba en un documento legal la porción que le iban a dar a Él. El Señor mismo lo hizo. And because the Lord loved to walk together, Y como el Señor le gusta caminar juntos, every time that he was receiving too much money and probably he was going apart, cada vez que Él recibía mucho dinero y como que de pronto se separaba, he cut the source of supply Él comenzaba a cortar todo ingreso so he could come back. para que Él pueda regresar a Él. Amen. Is the Lord good? Aleluya. We praise Is him. the Lord good? Es el Señor bueno. Is the Lord good? Es el Señor bueno. Si le va a dar un aplauso, dáselo con If you grito de wanna júbilo, give alegría, an algo. applause to the Ponte Lord, de pie, give him brinca. strength. Aleluya. Si tu vecino se está durmiendo, dale un cocotazo y dile que se levante en el nombre del Señor. ¡Aleluya! Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Aleluya. The first love.
El primer amor. With the first love, you could do everything. Con el primer amor usted puede hacer lo que sea. With the first love, you're going to hear the hearts of Jesus. Con el primer amor usted va a escuchar el corazón de Jesús. One time I just got saved. Una vez que yo estaba recién convertido, I met a lawyer. yo me encontré con un abogado, He was my friend and he got saved. un amigo mío que él era salvo, And I began to talk to him about y Jesus. yo le empecé a hablar de Jesús. But I noticed that he was a little cold. Pero yo sentía como que había una frialdad en su corazón. I said, what's going on, brother? Y yo le decía, ¿qué te pasa, hermano? Well, brother, I'm sorry, but you know, they gave to me a prophetic word. Hermano, me han dado una palabra profética. And the prophetic word says that I'm going to be richer than Solomon. Y la profecía es que voy a ser más rico que Salomón. I said, wow, No, brother. rico como Salomón, creo que fue. Praise it. But I noticed that when he said that to me, Pero cuando él me decía eso a mí, I noticed that his soul was not prospering. yo sentía que su alma no había prosperado. It was mammon. Era Mamón el que estaba ahí. He received the prophecy, Entonces él recibió la profecía que but le because he dieron, didn't prosper his soul, pero como su alma no estaba prosperada, mammon was controlling his desire. Mamón estaba controlando sus deseos. I'm still waiting for the riches of Solomon to come and Ahora, visit him, todavía estoy esperando por las riquezas de Salomón que le lleguen, because what came to his life was a lot of disasters. porque lo que vino a su vida fue mucho desastre. Jesus Jesús is the first love. es el primer amor, But when you celebrate Jesus, pero cuando usted celebra a Jesús, everything is possible. todo es posible. Could you imagine this brother? Usted se puede imaginar este hermano, What a privilege. qué privilegio. $100 million. 100 millones Millones of de dollars. dólares. Could you imagine when he arrived to heaven Usted se puede imaginar cuando él llegue al cielo and Jesus said to him, you know, Stanley, y Jesús le diga, mira Stanley, I'm so happy because you let yourself be used by my power. estoy contento porque tú dejaste que tú seas usado por mi poder. And because of you, come, I'm going to show you some of the tribe of Indonesia that got saved. Y por causa tú, ven que te voy a enseñar todas esas tribus de Indonesia que fueron salvas. Could you imagine that, Aleluya. Gustavo? Usted se puede imaginar eso. Hay que mandar a leer el libro a todos los jóvenes. You know, when I got saved, Cuando yo me convertí al Señor, that was my dream, ese era mi sueño, to be a Christian el businessman. ser un hombre de negocio cristiano. They said to me, you're going to be a pastor. They said to me, you're going to be a pastor. Entonces me decían, vas a ser pastora. And you believe that people was crazy. Y yo como que creía que la gente estaba loca. And I prepared myself, I read any book. Y yo me preparaba y leía libros acerca de negocios And cristianos. they're beautiful men of God Y hay hombres preciosos del Señor that they received millions of dollars que recibieron millones de dólares and gave to the kingdom. y han dado para el reino de los cielos. How many of you had seen that yellow machines that are big that use in construction and they make holes on the earth? ¿Cuántos han visto esas Máquinas excavadoras amarillas grandes que se trabaja con el suelo? The inventor of all that machines El que inventó todas esas máquinas was Mr. Turnu. era Mr. Turnu, He was a Christian. cristiano. He invented all that machines. Él inventó todas esas máquinas. He gave millions to the kingdom. Él dio millones al reino de los He had cielos. his own private jet. Él tenía su jet privado, But not to go and enjoy a lavish lifestyle. pero no para ir y disfrutar esa vida lujosa, He took the jet sino que él tomó ese jet, of his ese company, avión de su and he compañía, took a group of staff members of y his ministry, siempre llevaba grupos de su trabajo, and he went to areas where they were pastors and they don't have the money to build their churches. y iba a los lugares donde hay pastores que no tienen dinero para construir sus iglesias. In the 60s, he was famous. En los años 60 él era muy famoso. Many churches today in South America were built because of the income through him. Muchas iglesias en Sudamérica fueron construidas por causa del ingreso de él. But people of God, Pero pueblo de Dios, there are other painful stories hay otras historias muy dolorosas. in the years of ministry. En los años de ministerio, I had seen people that they were asking for shrimp farms. Camaronera. He visto personas people, Pidieron por camaroneras a Dios. hay personas que pidieron para recibir camaroneras And the Lord gave them shrimp farms. y el Señor les dio camaroneras They received millions of dollars, y recibieron millones de but dólares, they didn't fulfill their pero commitment. nunca cumplieron su compromiso con Dios. A few years ago, I met one of them Años atrás conocí a uno de ellos living in misery. que está viviendo en miseria ahora. And not in financial misery, Y no en una
situación, una miseria, ¿cómo es? Miseria financiera, in a health misery. sino que está en su salud en todo. One of Hay- them, I was not even to talk to him because he was a leader, Una estaba queriendo hablar con él y él no podía ni siquiera hablar de lo que estaba solo temblando, because he forgot the first love. porque él perdió su primer amor. I have something against you, said, Dice la palabra del Señor, yo tengo algo en contra tuya, that you don't want to be my lover que anymore. no quieres ser ya mi amor. That's the way the Lord is talking here. Así es que el Señor le I está have hablando. something against Y you. dice, yo tengo algo en contra tuya, You don't receive my love, que no recibes mi amor. and I'm not going to let you go with Y another yo husband. no voy a dejarte ir con otro esposo. You could read the whole Old Testament. That's the way that the Lord acted with Israel. Usted puede leer todo el Antiguo Testamento y esa era la manera como el Señor actuaba con Israel. How many has Jesus? ¿Cuántos tienen a Jesús? Be ready then, be faithful. Prepárese. Say sea to somebody, fiel. be Dígale a faithful. alguien, sé fiel. Don't worry, be happy. No te preocupes y séle fiel. Dile que no se te vaya el gozo, hermano. ¿Ah? Don't let the joy go. Se le fue el gozo mucho. Se quedaron ya hasta A tos lot les dio. of people, the joy left. Say to your neighbor, you're going to be Dile a tu prosper vecino, vas a ser prosperado. according to your kingdoms, De acuerdo to al- the kingdom's De interest. acuerdo al interés del reino de los cielos. But there was one man Pero había un hombre that he knows the secret. que sabía el secreto. He knew the secret of how Jesus loved to be loved. Un hombre que sabía el secreto de cómo Jesús le gusta ser amado. More than Peter. Y él sabía más que Pedro. And at some point, Peter, Llegó un punto que Pedro, when you read the Bible, cuando usted lee la Biblia, you notice usted se da cuenta that Peter is like checking on him every time. que Pedro está chequeándolo constantemente. This man, Este he hombre knew the secret. conocía el secreto. So every time that the Rabbi Yeshua sat down Entonces, cada vez que el rabino Jesús se sentaba to celebrate the meal, para celebrar, por ejemplo, la cena, he was coming él close to venía him. y se acercaba a él. He was there. Él estaba ahí And junto a Jesus él. Christ sang to him, Y lean on Jesús- me. ¿Ah? Le cantaba a Jesús, le contaba, recuéstate. Lean on me, una canción famosa. Lean on me. Ya no. Aleluya. And he knew the secret. Y él sabía el secreto. And because his candles were light up, Y como todo su candelero estaba prendido. he was able even to write one of the Gospels. Él pudo inclusive escribir uno de los evangelios. He had that privilege. Él tenía tuvo ese privilegio. How many wants to be like him? ¿Cuántos quieren ser como él? You know that the other disciples knew that he knew about the heart of Jesus. Ustedes saben que los otros discípulos sabían que él sabía del corazón de So Jesús. when they want to know something about Jesus, they try to seek to him. Ask him. Entonces, cuando querían conocer el corazón de Jesús, le decían, pregúntale a él.